y derecho económico, precisamente con la dinámica del debate, tomando en cuenta la última tarea que encargamos. Eso para que no se prolongue hasta el final. Si ustedes así lo ven prudente, podemos hacer la evaluación la próxima semana exclusivamente, ¿verdad?, de lo que es problemas socioeconómicos y derecho económico. ¿Cómo la ven? Sí. Porque también ahí viene otra circunstancia que sí también la comenté con el coordinador, que a fin de cuentas, pues ya saben ustedes de antemano que dentro de la autonomía y los criterios, ¿verdad?, que manejamos, tenemos que llevar a cabo un aprovechamiento personal, cada quien avanza a su ritmo. Sin embargo, derecho penal y derecho civil, a partir de este cuatrimestre, sí quiero hacer una evaluación minuciosa, no tanto para hacerles una carga, sino para que ustedes mismos vean cómo anda su aprovechamiento, porque si no le damos un poquito de presión, o sea, como lo hemos estado manejando, no digo que que ustedes no pongan de su parte, pero si no hacemos la parte evaluativa como debe ser, tradicional, en un examen escrito u oral, pero con una validez personal, individual, puede que escape ahí algunas excepciones que yo no detecte, y a la hora de ponerlas en práctica, pues hasta van a decir que no las vimos, ¿verdad? Sí me doy a entender, ¿verdad? Entonces, bajo esa tesitura, vamos a hacer la excepción de evaluar problemas socioeconómicos con el debate. Buenas tardes. Si tienen ahí la próxima semana, y abocarnos ahorita a lo que es garantías constitucionales, para ya entonces dedicarme exclusivamente a teoría general del proceso, que también lo voy a terminar en una asesoría, porque es muy práctica, no es todavía aprender a ejercer, todavía estamos apenas viendo el marco formativo, ¿verdad? Pero sí se tienen que ver conceptos fundamentales que pertenecen al derecho adjetivo, que es el derecho procesal, y empezar a hacer uso del derecho civil, del derecho de las obligaciones del maestro Ernesto Gutiérrez y González, y el análisis de los delitos. Tenemos que analizar en derecho penal todos los delitos en particular. Entonces tenemos una carga de avance programático muy fuerte, y con esta reestructuración se me dan los tiempos, tomando en cuenta que podamos asistir 1 o 2 sábados, de aquí a finales del mes de agosto, si ustedes están de acuerdo. ¿Ok? Bueno, entonces, ya comentado esto, vamos a dejar para evaluar la cuestión del debate, y vamos a iniciar con lo que es garantías constitucionales, que es el avance programático que les compartí ahí en el grupo, y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Tengan a la mano, por favor, también su Carta Magna, la Constitución Política Federal, ya sea en digital o en físico, por si es necesario dar lectura. De hecho, va a ser necesario dar lectura a algunos párrafos de algunos artículos para una mayor explicación. Ok. Vamos a dar inicio, compañeros, con el análisis de nuestras garantías constitucionales, que vienen siendo nuestras garantías individuales. ¿Ok? La dinámica es la que hemos estado manejando. Voy a explicar de manera concreta. Es muy importante que si algo que mencione no lo entienden, interrúmpanme para aclararlo, no se queden con dudas, tomen nota de lo que vaya explicando, lo que vayan ustedes entendiendo, para entre todos ir aprovechando la temática, ¿de acuerdo? Como una introducción, una inducción al estudio de las garantías constitucionales, debemos recordar que nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una constitución federalista. Nosotros tenemos un sistema de gobierno federal, ¿de acuerdo? Es decir, federal porque se
aplica en un mismo sentido en toda la federación, ya sea a nivel nacional, estatal, municipal, y ese poder público se ejerce a través de gobernantes que nos representan, pero su representación es bajo una elección popular a través de un sistema democrático. Cuando nosotros reconocemos nuestro sistema de gobierno, también reconocemos el sistema jurídico mexicano, donde nuestra Carta Magna es la parte medular de todo ordenamiento jurídico. No existe ningún ordenamiento jurídico, ninguna ley, ningún código, reglamento que esté por encima de nuestra Constitución Política Federal. ¿Ok? Es correcto que cada entidad federativa, cada estado, tiene su propia constitución estatal, su constitución local, pero esta jamás va a contradecir dentro del aspecto normativo a la Carta Magna Federal. Eso siempre debemos mantener presente, la supremacía constitucional, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese aspecto, vamos a estudiar en esencia nuestras garantías individuales. En sí, compañeros, las garantías individuales y los derechos humanos son aquellas potestades que nosotros tenemos de manera inherente, universal y sobre todo de manera reconocida. ¿Cómo que reconocida? Que la misma autoridad sabe, ratifica y aplica el respeto a dichas garantías. ¿De acuerdo? Nuestro sistema está diseñado para que los tres poderes de la Unión, en conjunto con el orden político, apliquen la ley al 100%. Así lo dice el marco teórico. Claro que en la práctica, pues, no se da así. Por eso existe la abogacía para nosotros, por medio de lo que es una representación y solución de conflictos jurisdiccionales, atendamos ese principio. En cuanto a nuestras garantías, les menciono, son los derechos inherentes que nosotros tenemos que mantener siempre bajo una premisa de obligatoriedad. ¿Qué quiere decir? Que no debemos permitir que ninguna autoridad, ninguna institución, ninguna persona atente o violente dichas garantías. ¿Ok? Materialmente, en acciones de hecho, lógicamente sí existen cada día inmensas violaciones a nuestras garantías individuales, con actos que a veces a lo mejor nosotros no detectamos o desconocemos, pero que en esencia, de fondo, están aplicándose de manera incorrecta y por ese simple hecho jurídico atentan contra garantías individuales. Entonces nosotros, como estudiantes de Derecho, tenemos que conocer y dominar estrictamente todo el contexto de cada garantía individual. ¿Ok? Y vamos a iniciar con el estudio del artículo primero constitucional. En el avance programático yo me tomé la libertad de sintetizarles en un enunciado prácticamente el contenido de cada artículo. De nada. En la universidad no se hace tal dinámica. Tenemos que, aparte de estudiar la Constitución, que es correcto, nos hacen comprar algunos textos que son textos comentados, o sea, la legislación y luego la opinión de ciertos jurisconsultos, ¿ok? Para nosotros sacar una interpretación. Sin embargo, atendiendo a la escuela exegética de interpretación jurídica que vimos en Introducción al Estudio del Derecho, no podemos nosotros sacar conjeturas ni interpretaciones personales. Tenemos que entender exactamente lo que el legislador está expresando en la norma. Y así es como se debe de aplicar. Entonces, los enunciados que vienen aquí en el avance programático es el contenido de cada uno de los artículos. Esto sí se lo van a aprender de memoria. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Al menos el enunciado. No pretendo que se aprendan todo el contenido de cada artículo, pero que sí, al menos cuando cite un artículo, ustedes conozcan de qué habla, de qué trata. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Artículo primero constitucional. Se resume
como la prohibición de esclavitud por una parte y por otra como el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Alguien que me apoye, por favor, con la lectura del primer párrafo del artículo primero constitucional? Ya. Adelante. Capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías. Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas de los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Hasta ahí, gracias. Como lo escucharon, efectivamente, la primer normatividad o disposición de nuestra Carta Magna es establecer el reconocimiento de nuestros derechos humanos, ¿ok? Que de manera inherente van de por medio las garantías individuales. La primera diferencia que nosotros tenemos que tomar en cuenta como abogados es que los derechos humanos y las garantías individuales son muy similares, comparten características jurídicas muy similares, pero no es lo mismo. O sea, en esencia no es el mismo, no es la misma acepción. Los derechos humanos, lo vamos a ver más adelante, son cuestiones o potestades que le asisten a todo ser humano por el simple hecho de existir, ¿ok? El derecho a la vida, a la seguridad jurídica, a la libertad, a la igualdad, la no discriminación, todos esos derechos fundamentales, ¿verdad?, que le asisten a un ser humano, son precisamente esas prerrogativas. Y las garantías individuales, compañeros, son las facultades que nos permiten el ejercicio libre de nuestros derechos y adquirir por medio de las autoridades el respeto a esa facultad. Entonces, cuando nosotros ante un acto de autoridad somos víctimas de una restricción, de una limitación o de un atentado, o se pretenda hacer lo que acabo de mencionar contra un derecho fundamental reconocido por la ley, se está violentando una garantía individual. Cuando un servidor público no otorga una atención, un servicio, o lo hace de manera incorrecta, ahí estamos hablando en un ejemplo de un atentado contra un derecho humano. ¿Me explico? Siempre el acto de autoridad va que atente contra un derecho reconocido, es contra una garantía individual. Y siempre que el servidor público, hasta por un simple hecho de hacer un gesto o algo inadecuado, está atentando contra un derecho humano, que es el respeto y la dignidad propia. Entonces, en la práctica vamos a dominar esta distinción. Ahorita es nada más como una introducción a las garantías, porque nos vamos a abocar estrictamente a lo que son nuestras garantías individuales. El artículo primero reconoce dos aspectos. Los derechos humanos están reconocidos a nivel constitucional. Y si nuestra Constitución es la máxima ley, la máxima norma jurídica, quiere decir que en cualquier lugar de la República, si se presenta una violación a los derechos humanos, se puede hacer propiamente un procedimiento o una
el inicio de un mecanismo jurídico para resarcir esa afectación. Yo les comentaba, no sé si recuerden, en primer cuatrimestre creo, que los derechos humanos, aunque en la actualidad todavía prevalece el mismo procedimiento, la agente Cárdenas en sus funciones me llevó a cabo un arresto, me detuvo, pero ejerció violencia, usó la fuerza pública en exceso. Entonces yo voy y me quejo porque es un servidor público ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y una vez de que se levanta mi queja, el visitador va a acudir a seguridad pública con el jefe inmediato, y en caso de existir evidencia de lo que yo estoy declarando, se va a emitir una recomendación, ¿ok? Se va a emitir una recomendación para que se aperciba a la agente Cárdenas que no vuelva a ejercer el uso de la fuerza como lo hizo conmigo, ¿ok? Las recomendaciones no tienen implícitamente una consecuencia de imposición, es decir, no son jurisdiccionales, no son de alguna manera coercibles, no se pueden aplicar como lo sería una norma en un juicio de debido proceso. Nada más va a llegar hasta una recomendación en la vía de los derechos humanos. Pero si yo, en este mismo ejemplo, presento, independientemente de una denuncia en materia penal por abuso de autoridad y lesiones, si es que hay lesiones, presento o promuevo, mejor dicho, un juicio de amparo contra la conducta de la gente, allí, una vez de que yo obtenga una sentencia favorable por un juzgado de distrito en este caso, sí va a haber consecuencias que lo obliguen incluso a reparar el daño o incluso ir a prisión. ¿Me explico? Entonces, esta es la diferencia práctica que nosotros debemos entender para cuando el cliente se acerque a nosotros a asesorarse o a que lo representemos en una situación, le hagamos hincapié, le informemos bien hasta qué alcance jurisdiccional tiene una autoridad en materia de derechos humanos y una autoridad propiamente jurisdiccional. Compañeros, una sugerencia o una recomendación: todo trámite ante derechos humanos, quejas, sí es importante, sobre todo para ganar una ventaja administrativa, pero para poder lograr un beneficio o resarcir realmente los intereses jurídicos de un cliente o propios, no hay otro mecanismo más idóneo que el jurisdiccional. ¿De acuerdo? Es decir, ante la autoridad competente. Si estamos ante la presencia de un delito, obviamente tenemos que presentar la denuncia ante el Ministerio Público para que se vincule a proceso a un juez de garantía y se vayan deslindando las responsabilidades correspondientes. En un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, no seamos limitativos, incluso cuando el cliente quiere nada más expresarse. Esto viene al caso y se los tengo que explicar antes de continuar. Derechos humanos lo va a escuchar, aunque no exista en sí la violación o el abuso que alude la persona, el quejoso. Usted va a llegar ahí a la oficina, el visitador o quien esté lo va a atender y le va a levantar la queja, lo va a escuchar y la va a redactar, y se va a levantar un oficio, un expediente, y se va a iniciar una investigación, aunque sea evidente que no está constituyendo una violación a su derecho humano. Se le va a tomar en cuenta. El único requisito que sí le van a pedir de antemano, antes de iniciar con esto, es de que emane de un servidor público. O sea, tiene que emanar la conducta de un servidor público. Entre particulares no opera la cuestión de violación de derechos humanos. Eso sí tiene que ser directamente ante un organismo jurisdiccional. ¿De acuerdo? Entonces, percatándose de que si se trata de una situación entre un particular y un servidor público, o entre servidores públicos, ahí, adelante. Ya no importa si lo que se está redactando no constituye en sí una violación, se le toma
la declaración y ya posteriormente se le responde y se le fundamenta el por qué no prosperó. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas veces en la práctica, lo tengo que decir, esto nos ayuda como terapia psicológica para el cliente, que se desahogue mejor ahí, porque si permitimos que su emoción, su coraje, su sentimiento lo ciegue o nuble la objetividad de los hechos, a la hora de presentar o intentar presentar ante el órgano jurisdiccional esa situación, nos van a dar para atrás por improcedentes. ¿De acuerdo? En cambio, si ya de alguna manera lo canalizamos a que presente la queja y ya una vez de que nosotros limpiamos, filtramos, ¿va? Y ya el cliente está un poquito más desahogado, ahora sí, cabeza fría, vamos a ver hasta qué alcance jurídico procesal se puede lograr una vinculación. ¿Sí me explico? Tenemos que aprender a manejar y a tolerar sobre todo el temperamento, el comportamiento del cliente y sobre todo que eso no vaya a ser una situación que vaya a mermar el caso concreto. ¿De acuerdo? Eso es en materia de derechos humanos. Lo menciono porque el artículo primero nos acaba de establecer que los derechos humanos están reconocidos a nivel constitucional. Por eso se levanta la queja, se hace la investigación, se hacen las visitas y se emite una recomendación. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Otro aspecto, compañeros, que también se contempla en el artículo primero es la prohibición de la esclavitud en México. Adelante. Recordemos que nuestras tres constituciones federales, la de 1824, la de 1857 y la actual, la de 1917, siempre van a poner de manifiesto que está estrictamente prohibida la esclavitud en nuestro país. Si llega una persona en calidad de esclavo, de acuerdo a la política extranjera, a una política extranjera determinada, por el simple hecho de encontrarse en territorio mexicano, adquiere su libertad. ¿Ok? Hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta. En sí, esa es la esencia del artículo primero constitucional: reconocimiento de los derechos humanos, prohibición de la esclavitud en México. En la evaluación, así les voy a preguntar: mencióneme la esencia o el contenido de fondo del artículo primero. Usted me va a responder simple y llanamente: reconocimiento de los derechos humanos, prohibición de la esclavitud en México. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Ok. Pasamos ahora al artículo segundo. ¿Qué dice el artículo segundo, agente Orduño? Ahí en el enunciado que puse en el avance programático. En el enunciado dice: artículo 2 constitucional, reconocimiento de los nativos indígenas y su cultura. Una de las situaciones que también hemos comentado es que aparentemente los pueblos indígenas, los nativos, los verdaderos pobladores originales de estos territorios, parece ser que están aislados y que nosotros somos los causantes de ese distanciamiento, de esa separación. Aquí tenemos que aclarar dos aspectos muy importantes. Primero, la Constitución reconoce el derecho y la situación jurídica de todos los pueblos indígenas, ¿ok?, que habitan en nuestro territorio mexicano. Guarojíos, pimas, apaches, conchos, tobosos, en fin, todas las razas. ¿Reconoce qué dijo? ¿Perdón? Reconoce a todos los pueblos étnicos o razas indígenas de nuestro territorio mexicano. En este sentido, compañeros, es importante, muy importante, porque se van a meter en problemas muy severos si no atendemos esta situación. Es muy importante que nosotros tengamos siempre, hasta por sentido común, a una persona
sabe que le debe respeto al prójimo, pero más a fondo nosotros debemos tener presente que los pueblos indígenas tienen aparte del reconocimiento de sus derechos constitucionales como todos los que estamos aquí presentes, al igual que nosotros, también la Constitución les reconoce de manera especial sus propias normas, usos y costumbres. ¿De acuerdo? Por eso, compañeros, la mayoría de los grupos o comunidades indígenas, por decisión propia, aclaro, por decisión propia y en apego a sus tradiciones, usos y costumbres, se van a radicar o a vivir de una manera separada de la mancha urbana, ¿ok? En las zonas montañosas, en los cerros, ¿verdad? Y parece ser, ese hecho nos hace pensar que nosotros nos apartamos o que hay un distanciamiento marcado por la ley, y no es así. Todo indígena, todo integrante de cualquier raza étnica goza de los derechos que tanto de manera autónoma en sus propias costumbres tiene, como los que establece la Constitución. ¿Ok? Es muy triste y muy lamentable ver cómo, por decir aquí en el centro de la ciudad, andan indígenas tomando el autobús, y la gente como que no les quiere dar oportunidad, como que les hacen el feo, que porque piensan que ellos no tienen derecho a gozar de un servicio que se da en la ciudad. Claro que sí, tiene todos los derechos, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. El artículo 2 viene a establecer ese reconocimiento. Por eso, cuando hay una problemática con un integrante de determinada raza étnica, una vez de que es consignado a una autoridad, porque también les acabo de decir que ellos gozan de los mismos derechos que nosotros, por ende también deben atender las mismas obligaciones, ¿ok? Pero cuando existe la oportunidad de que esa conducta se regularice, se sancione bajo sus usos y costumbres, se aplica esa excepción, ¿de acuerdo? No se trata de un privilegio, se trata de la aplicación de una facultad que el artículo 2 establece, ¿de acuerdo? Se los tengo que explicar así, porque muchas veces van a decir, bueno, es que les están dando privilegio, entonces no los estamos tratando de una manera en un plano de igualdad, los estamos privilegiando. No, el privilegio, a lo que tú le llamas privilegio, es un derecho que ellos tienen inherente al artículo 2. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen ese derecho? Porque el legislador en su momento tomó en cuenta también la opresión a la cual desde nuestros antepasados se vinieron generando desde la colonización. ¿Sí me explico? Como una manera de intentar equilibrar casi 300 años de esclavitud, ¿verdad? Y esos aspectos, pues bueno, hay que darle un poquito de derecho ampliado, así se le llama. Está como en la cuestión ahora de la equidad de género. Oiga, es que ahora parece ser que se volteó la tortilla y las mujeres gozan de derechos por encima de los derechos del hombre. No, lo que pasa es de que durante una etapa histórica lamentable también, sobre todo aquí en México, de machismo y de limitantes de participación incluso en la vida pública, se intenta equilibrar, pero no por eso significa que va a haber una violación o una superioridad jerárquica entre los derechos del hombre y la mujer. Ahorita lo vamos a ver en el artículo 4. Entonces, nosotros como abogados, quiero que lo entiendan, porque siempre nos van a reclamar, es que se le está privilegiando, se le está dando mayor beneficio. No, simplemente nosotros no entramos en controversias, contestamos, está en apego al artículo 2, en este caso cuando se trate de los pueblos indígenas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Incluso tenemos un cerezo aquí en el estado de Chihuahua exclusivo para grupos indígenas. Ahí les encargo de tarea que investiguen en dónde se localiza. Muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Cómo lo vamos a definir en resumido el artículo 2, profe?
El resumen es como les puse ahí en el avance programático. O sea, lo que se van a aprender de memoria, es la hojita. ¿Ok? Porque si ustedes checan ahorita en su constitución, el artículo segundo está muy extenso. No voy a pedirles que se graben el artículo. La tarea va a ser, lógicamente, que así poco a poco, en sus tiempos libres, ¿verdad? Si gustan y quieren, ¿verdad? Le den una estudiada, una repasada a cada artículo. ¿Ok? Estoy siendo sarcástico, ¿eh? O sea, para que se motiven realmente a darle ese estudio. Compañeros, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continuamos con la interpretación del artículo 3 constitucional. Compañera, ¿qué nos dice el artículo 3? Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta por la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Muy bien. El artículo 3 constitucional, compañeros, importante, nos otorga la garantía al acceso a la educación pública. Repito, educación pública. Tenemos dos tipos de sistemas educativos. O sea, no me refiero a subsistemas de GETI, DGE, CETI, CBST, no. Me refiero a dos maneras en las que se puede brindar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de instituciones de educación públicas e instituciones educativas privadas, particulares. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades, tanto públicas como privadas. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de la cuestión económica, porque en una institución privada o particular se pagan colegiaturas, ¿ok? Es un servicio que se da tipo empresa. La diferencia es la comodidad y la atención más personalizada hacia, en este caso, el cliente, el alumno, en una escuela particular. Pero lo mismo, el avance programático, los planes de estudio que se imparten en las instituciones públicas, educativas públicas, son las mismas que se tienen que ver en las instituciones privadas. La única excepción que tienen algunas instituciones particulares es que, aparte de cumplir con los planes de estudio, pueden implementar estudios o capacitaciones extras, porque así lo decide quien fundó o abrió el negocio educativo, porque son negocios. Aquí hay instituciones que, aparte de ver las asignaturas correspondientes, incluyen la doctrina religiosa. Son instituciones que están apegadas a un tipo de credo religioso y por eso es particular. Y ustedes dirán, pero si el mismo artículo 3 dice que la educación debe ser gratuita, obligatoria y laica, correcto, pero esos principios son aplicables en instituciones de carácter públicas. Las particulares obviamente escapan a estas disposiciones porque es un servicio privado, pero no obstante que sea un servicio privado, tienen que cumplir obligatoriamente con la enseñanza de los mismos temas, del mismo plan de estudio que se ve en una institución educativa pública. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia. Para no hacer mucho énfasis, lo que nosotros debemos de comprender de la educación, del sistema de educación nacional mexicano, es precisamente que es un sistema de educación gratuito, obligatorio y laico. Es obligatorio hasta el nivel medio superior, ¿ok? Es decir, la educación a partir del año 2010 se hizo obligatorio hasta el nivel
medio superior, es decir, nivel bachillerato. Antes la obligación se limitaba a educación básica, es decir, hasta secundaria. Entonces, en la actualidad, la educación obligatoria en México es hasta el nivel medio superior. No puede haber ninguna persona, de acuerdo a lo que marca el artículo 3º, que tenga estudios inferiores al bachillerato. ¿Ok? Se habla de el nivel superior, pero todavía se está manejando ahí algunas adecuaciones, ¿verdad? Es cuando, de alguna manera, por aprovechamiento, algunas instituciones, algunas universidades públicas becan al 100% a estudiantes, o que bien la misma política de esas universidades permite una carrera gratuita. Ejemplo, las escuelas normales. Usted ingresa, digamos, a la normal de Saucillo, usted no va a pagar absolutamente nada, eso va a estar bajo un internado, va a estar sacando su licenciatura, ya sea en educación preescolar o en educación primaria, que es lo que se imparte en las escuelas normales, ¿verdad? Rurales, en este caso en la normal de Saucillo, y en ese tenor es el nivel superior y se está cumpliendo con la que es gratuito, ¿de acuerdo? Muy bien. Obligatoria, ya vimos hasta el nivel medio superior. Laica. Laica significa, jóvenes, que debe estar ajena a todo tipo de creencia religiosa. Instituciones públicas, aclaro nuevamente. No puede existir, no puede, constitucionalmente hablando, ninguna escuela pública que enseñe o, digamos, canalice los temas de enseñanza, aprendizaje, a una inclinación religiosa. ¿Ok? Esa es una situación muy delicada. Si usted, como padre de familia, de manera espontánea, va por sus hijos a la escuela y escucha a un maestro o a una maestra al impartir su clase que está hablando de religión, y usted, por evidencia, levanta reporte ante dirección, es motivo de que lo despidan. ¿Okay? A lo mejor se presta, yo sé, se presta que al tema, sobre todo cuando se ve filosofía, ¿verdad? Se me viene a la mente que se ven temas sobre la existencia de Dios y que si Dios existe hay que matarlo, dice Voltaire, y bueno, esos temas. Muchas veces, si nosotros no separamos, estando en instituciones públicas, la explicación del tema con una naturaleza religiosa, podemos, como maestros, caer en esa problemática. Entonces, las instituciones educativas públicas, créanmelo, tienen una rigurosa disciplina en esos aspectos. Va a ser muy raro que encuentren a una persona que haga explicaciones de esta naturaleza en una institución pública. ¿De acuerdo? En cuanto al aspecto gratuito, creo que ya lo había mencionado, pero vale la pena repetirlo. Esa inquietud que siempre, tanto los jóvenes como los mismos padres, pues que la Constitución dice que es gratuito, ¿por qué tengo que pagar la cuota de sociedad de padres, que la inscripción, que los libros? Ok, el servicio es gratuito. El gobierno le pone el maestro, le pone el aula y le pone el espacio para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no el recurso, una vez de que se cubre lo constitucionalmente obligatorio, si alcanza, se reparte de manera equitativa para el servicio de luz, agua, aire. Eso no se contempla. Por eso en algunas regiones, sobre todo en el sur, hay escuelas pues que está la fachada así muy deteriorada, y cuando le reclaman al gobierno, el gobierno con la mano a la cintura dice: estoy cumpliendo con lo básico. Ahí está el maestro, ahí está el espacio para que se lleve a cabo el proceso. Lo demás, pues si quieren que se mejore, vamos viendo entonces las maneras recaudatorias para poder mejorar las condiciones. ¿Ok? Esa es la situación. Por eso también no puede ninguna escuela negarle el acceso a un estudiante por falta de pago de inscripción
falta de pago de alguna cuota de sociedad de alumnos, es voluntario, ¿eh? No sé si a ustedes les tocó que antes las escuelas hasta ponía así como algunas mueblerías, ¿verdad? Fulanito de tal, de primero o de tal grupo, no ha pagado, o mamá de tal alumno, o el nombre de la mamá o del papá, y se balconeaba, o incluso, ¿sabe qué? Mi hijo no puede entrar porque no ha pagado, regrésense a su casa. Eso también ya es muy penado y sobre todo se debe manejar contacto. Cuota de sociedad padres voluntaria, de manera voluntaria. Claro que nos citan a una junta de concientización y tenemos que ser conscientes de que todo cuesta, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo hacer conciencia a que se imponga en contra de una disposición constitucional. ¿Estamos? Esa es la respuesta, compañeros. ¿Alguna pregunta sobre el artículo 3? ¿Algo referente a la educación? ¿La FEPSE a qué rubro pertenece? ¿Público o privado? Privado. ¿Por qué? Público, ¿no? Somos una institución de modalidad mixta privada. Ustedes pagan una colegiatura, ¿correcto? Por un servicio, en este caso de asesoría de modalidad mixta. ¿Ok? Entonces, la pregunta ya para cerrar, ¿son negocios las escuelas privadas? Sí. Sí. Es un negocio. Se escucha muy feo que por el ser la educación, el giro de lucro es permitido. ¿Y por qué el gobierno permite eso? Porque el gobierno solo no se da abasto con las instituciones públicas para abarcar toda la demanda educativa. Necesita emprendedores, necesita de gente del sector privado que se sume a la labor educativa y sobre todo pues, genere un ingreso, ¿verdad? Tanto a lo que es el gasto público y a la vez cumpla con esa parte del servicio. ¿Ok? Por eso sector público y sector privado en cuestiones económicas siempre deben de mantener muy buena relación. ¿Ok? Correcto. Si no hay preguntas, pasemos entonces, compañeros, al artículo 4. ¿Quién me apoya, por favor, en la lectura del primer párrafo del artículo 4? La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y el ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. El hombre, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Agente Cárdenas, ¿qué entiende usted con que el varón y la mujer son iguales ante la ley? Ante la ley. Que tienen el mismo valor, se puede decir. El mismo valor. Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Mismos derechos, las mismas garantías. mismas obligaciones. Todo. Las mujeres tienen los mismos derechos que los varones y los varones tienen los mismos derechos y obligaciones que las mujeres, Sí. consagrados en la Constitución. Sí. ¿Sí? ¿Ok? Existen leyes que de alguna manera garantizan este plano de homologación, de igualdad, sí, y emanan del artículo 4. ¿Cuál es la situación aquí que nosotros tenemos que entender? El varón y la mujer son iguales ante la ley, pero en algunas circunstancias, y esto debemos de manejarlo con mucho tacto, no se puede aplicar el principio de igualdad absoluta. Por eso, igualdad para igualdad y desigualdad para desigualdad. Y se escucha muy feo, se escucha así como algo de discriminación, pero no, es todo lo contrario, compañeros. Ejemplo, una persona con capacidades diferentes que no puede caminar, es una persona y goza de los derechos y obligaciones consagrados en nuestra Carta Magna. Sin embargo, a diferencia de un servidor que todavía puedo caminar, yo no puedo o no debo, no puedo y no debo estacionarme en un cajón azul, o me voy a hacer acreedor a una multa considerable. Y esa persona, el ejemplo que estoy manejando, tiene o goza del derecho de estacionarse privilegiadamente en ese cajón azul. ¿Por qué? Si somos iguales ante la ley, tanto él como yo gozamos de los mismos derechos que establece la Constitución, porque él sí y yo no. ¿Me Porque explico? tiene una condición de vida ya, de por vida.
Pero ¿qué culpa tengo yo? O sea, fíjese, se va a escuchar feo, pero lo tengo que manejar así. ¿Qué culpa tengo yo de que él tenga esa situación? Yo también quiero y exijo gozar de poderme estacionar en un cajón público porque la banqueta es pública. Pero ahí es una excepción, ¿no? ¿Por qué? O sea, traten de analizar. Aquí, compañeros, precisamente para dar respuesta a esas excepciones, la misma normatividad establece y nos hace ver jurídica y moralmente de que, correcto, nos la voltean, tú puedes caminar, él no puede caminar. Si tú te estacionas ahí, él se va a ver afectado y se va a tener que estacionar en un lugar y no va a poder acercarse porque, repito, no puede caminar y tú sí. Entonces, si quieres hacer uso o gozar de este derecho, ampútate las piernas para que no puedas caminar y con todo el gusto del mundo, adelante. O sea, se manejan estos ejemplos para que entre en la conciencia. Nosotros los seres humanos, compañeros, y todos los presentes, aunque se queden callados, no lo pueden negar. Somos por naturaleza egoístas. ¿Ok? A veces, sumándole a ese egoísmo, que algunos podemos dominar o controlar hasta cierto nivel, muchas veces hay personas que no tienen ni la menor, ¿cómo se dice? El menor tacto o empatía, conciencia de una condición específica y lo hace ver como si estuviéramos ante una notoria desigualdad. ¿Ok? O sea, tengo alumnos con capacidades diferentes, de que la instrucción por mandato de ley es obviamente ponerle su 6 y evaluarlo con otro tipo de actividades. Profe, ¿por qué le pone algo tan sencillo y a mí no? O sea, no estás viendo, o sea, pero tenemos que manejarlo y explicarlo con tacto, porque si no es contraproducente. Lo mismo es para nosotros, compañeros. Llega el cliente, a mí me vale que él lo apoye, yo quiero que también, así como tenemos que manejar la situación. Entonces, empezando por nosotros mismos. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Okay, tenemos los mismos derechos y obligaciones, pero también en la realidad existen situaciones, condiciones que se tienen que aparentemente privilegiar, pero no se están privilegiando, se están equiparando, tratando de equilibrar ante una ausencia o una limitante que adolece una persona en comparación de otra. ¿Ok? Tú puedes caminar, estacionate a 2 cuadras, él no puede caminar, estaciones aquí en la mera entrada. ¿Me explico? Ahí es donde existe ese equilibrio. ¿De acuerdo? Otro aspecto, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Otro aspecto que también maneja el artículo 4 es la planificación familiar. Cuando usted va a celebrar un contrato de matrimonio, voy a hablar estrictamente desde el aspecto jurídico, civil, ¿ok? Usted tiene la obligación, de hecho no va a poder, cuando vaya con el oficial de registro civil a contraer nupcias, le va a exigir un documento, una constancia que se adquiere solamente al tomar una capacitación, una plática intensiva sobre la planificación familiar. ¿Sí saben de qué hablo, verdad? Sí. Es donde se hace conciencia a la pareja, con mayor énfasis si son parejas jóvenes, ¿verdad? Que aunque ahora son mayores de edad, que no se pueden casar si no tienen la mayoría de edad, pues aún así matrimonios de 18, 19 años, pues se ven todavía que no hay una seriedad en lo que pretenden hacer. Ahí en esas pláticas tratan de abrirles conciencia de lo que significa la institución del matrimonio, que no es jugar a la casita, no es nada más estar viviendo juntos, implica responsabilidades, implica obligaciones y estrictamente habla de la responsabilidad para planificar hijos y situaciones que en un momento dado, en la actualidad la ley los establece, puedan en conjunto, o sea, no nada más el esposo o la esposa, futuro esposo o futura esposa, sino que entre los dos tomen decisiones en situaciones que se lleguen a presentar, como un ejemplo, el aborto. Nosotros sabemos y vamos a ver en derecho penal que actualmente, si bajo un estudio médico se comprueba
de que el producto de la gestación viene con ciertas características que es evidente que van a ser con alguna malformación o con alguna situación intelectual distinta, comprobado médicamente, pueden decidir practicar legalmente un aborto. ¿Okay? Entonces, ese tipo de situaciones también ya se incluyen bajo el rubro del artículo 4. O sea, que todo lo que sea una planificación, todo lo que tenga que ver con la institución familiar, el matrimonio, las decisiones son bilaterales. No se pueden tomar decisiones a espaldas cuando se involucren intereses del matrimonio como institución. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí. Eso es lo que contempla el artículo 4, compañeros. Vamos ahora entonces al artículo 5. ¿Quién me apoya con la lectura del primer párrafo? Artículo 5. Aquí. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo ilícitos el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos del tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Muy bien. Usted se puede dedicar, usted puede estudiar lo que se le venga en gana. Puede dedicarse, trabajar en lo que más le guste, en lo que quiera, siempre y cuando sea lícito y no afecte derechos de terceras personas. Este artículo 5, compañeros, es muy importante y nuestros bisabuelos, bisabuelas, no les agrada este contenido. De hecho, parte histórica del artículo 5 deriva de nuestro tradicionalismo cultural. Usted tiene que ser una mujer recatada, casta y honesta para que se case con don Juanito Pérez, el hacendado que está aquí, que vive aquí. O usted, mija, como todas nosotras hemos sido maestras, usted tiene que ser también maestra. Usted, toda la familia, desde 1700 y tanto han sido policías, usted también tiene que ser policía. O sea, se nos manejan esas imposiciones. Algunas familias todavía manejan ese criterio, ¿eh? Pero no podemos condicionar, no se nos puede condicionar dedicarnos a un oficio, arte o profesión, siempre y cuando, por supuesto, sea una actividad lícita. Joven que se siente llamado a clase, ¿usted qué va a estudiar? ¿Qué quiere ser? Ah, yo quiero ser sicario, profe. Así le contestan a uno, ¿no? De veras, oh, yo quiero ser narco. Bueno, explicándole bien, legalmente no podrás, o sea, ¿quién me lo va a impedir? No, a lo mejor te vas a dedicar, pero cuando llegue a haber una situación, vas a someterte a un procedimiento penal, porque a lo que te dedicas es una actividad ilícita. ¿Me explico? Entonces, mientras la actividad a la que usted, con la que usted hace empatía o quiere dedicarse, desea dedicarse, sea lícita, no hay nada, ninguna ley, ninguna autoridad que pueda impedir que usted se dedique a ello. Salvo, como lo dice el artículo 5, salvo algunas excepciones que la misma ley establece por consecuencias jurídicas. Ejemplo, digamos de que yo estoy ejerciendo la abogacía, siempre quise ser abogado, pero al llevar una situación sin experiencia o bien comprometer los intereses en juicio del cliente, yo hago una mal actuación, entonces perjudico directamente al cliente por mi negligencia. Entonces, cuando se comprueba dicha situación, a mí se me puede inhabilitar para que ejerza la abogacía hasta que no acredite tener una preparación suficiente. Hace, creo, menos de un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de aprobar un decreto, una disposición jurisprudencial en la cual, en materia penal, los defensores, ya sea de oficio o particulares, tienen que acreditar un mínimo
de experiencia y dominio en lo que viene siendo el procedimiento, ¿ok? O sea, que no estemos totalmente inexpertos, porque se van a comprometer intereses de quien representamos. En las audiencias, ya cuando nos acerquemos a la práctica, van a ver, y qué feo, Dios me libre, a mí no me ha tocado y no creo que me toque, la verdad, porque pues para eso nos hemos preparado, pero ahí en la audiencia, ahí frente al cliente, frente a los que están, cuando es notorio la inexperiencia o el desconocimiento de un litigante, el juez dice, ¿sabe qué? Vamos a interrumpir la audiencia, sírvanse designar a usted a otro abogado, o este tribunal le va a designar un abogado, un defensor, un representante público, porque el abogado que lo está representando es incompetente. Así se lo dicen, y ahí queda sentado, ¿ok? Entonces nosotros, si estamos ejerciendo una profesión representando intereses jurídicos de terceras personas, en un momento dado, si lo hacemos así sin tomar conciencia y tener la preparación obviamente profesional, por eso el principio de defensa técnica, todos los representantes deben ser licenciados en Derecho con título de cédula profesional, registrados. Ahí nosotros estamos garantizando que se va a hacer una buena actuación, pero de lo contrario, como estoy comprometiendo intereses ajenos, se me va a inhabilitar hasta que no subsane esa situación, en este ejemplo, Así que hay que tener en cuenta ese tipo de detalles. Es un ejemplo en los cuales se puede limitar el derecho a dedicarse a un oficio o profesión. Otro ejemplo en materia penal es cuando también se inhabilita temporal o definitivamente a los médicos que por alguna negligencia se ocasionan la muerte o una situación grave al paciente. ¿Ok? Por mencionar algunos ejemplos. Fuera de ahí, no sé si hay alguna pregunta. Ese es el artículo 5. Artículo 6, que es la libertad de, si me permiten, estos artículos que son muy breves, los voy a explicar para avanzarle más dinámicamente. Artículo 6, libertad de expresión. Usted puede opinar, aunque no sepa ni siquiera de lo que esté hablando, pero usted tiene todo el derecho del mundo de hablar de política, de religión, de lo que usted guste y quiera, siempre y cuando su opinión no atente contra las libertades y derechos de terceras personas. ¿Ok? Nadie le puede a usted restringir, nadie le puede decir, oiga, no quiero que hable de este tema, no hable de eso. No, usted puede hablar siempre y cuando lo haga, repito, respetuosamente y sin agredir o atentar contra derechos de terceras personas. Eso es el artículo 6, libertad de expresión. Luego el artículo 7 nos dice libertad de difusión de opiniones. Nos dice que esa expresión no solamente puede o debe ser así de palabra. Yo la puedo expresar mediante una nota periodística, mediante un audio, un video, o sea, no importa el medio, ¿ok? Repito, siempre y cuando ese medio tampoco ponga o comprometa derechos y libertades de terceras personas. Van de la mano el artículo 6 y el artículo 7, y más adelante vamos a ver ahorita otro artículo que remata y garantiza este derecho, que debo decirles que actualmente se está, sobre todo en los medios de comunicación, se está restringiendo. ¿Preguntas? Entonces, libertad, artículo 6, libertad de expresión. Artículo 7, libertad de difusión de opiniones. Artículo 8, derecho de petición. Ya lo hemos comentado, ¿verdad? Yo hago mucha publicidad de este artículo y no va a ser la excepción. Precisamente ahorita que me mostraba la gente Orduño el libro de Derecho de las Obligaciones, ¿se acuerdan que les comenté cómo adquirí yo mi libro de Derechos de las Obligaciones? En su momento el diputado, abogado y boxeador Jorge Kawashi me donó, a través de una petición que yo hice, que me prestara sus libros nada más y que se los regresara. Me donó toda la colección de Derecho Civil y en su momento pues yo también la doné. Bueno, el derecho de petición, compañeros, servidores públicos, abusados aquí. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8 constitucional, es una potestad
que todos tenemos de pedir ¿qué? Lo que sea. ¿A quién? A quien sea. ¿Ok? Fíjense muy bien. Puedo solicitar, puedo pedir lo que sea a quien sea, siempre y cuando lo haga de manera escrita y respetuosa. Y espacio, respetuosa. O sea, con respeto. Ojo, puedo pedir lo que quiera, pero tengo que hacerlo respetuosamente y por escrito. Mas no significa que se me vaya a otorgar lo que estoy pidiendo. ¿Entendimos la diferencia? Sí. Yo puedo pedir las perlas de la Virgen, yo puedo pedir lo que, órale. Pero a la hora en que yo vaya a presentar mi petición a la instancia, a la dependencia, a la autoridad inherente, competente para atender mi petición, me la tiene que recibir. Me la tiene que recibir. Vuelvo a repetir, me la tiene que recibir. Servidor público, servidora pública, no puedes negarte a la recepción de una solicitud de petición, aunque tú a simple vista, por tu experiencia en tu trabajo, sepas que es improcedente o que le va a dar patas, no le puede negar el derecho a entregarla. No, es que esto no te lo van a dar ni para qué. No, se van a meter en una situación muy delicada. Usted recíbala. Para eso está el procedimiento de dar respuesta en afirmativa o negativa, ficta, ¿de acuerdo? Y la autoridad competente es la que le debe dar respuesta. A lo mejor le pide a usted que lo haga su ruego, pero nunca de los nunca se pongan en una, aunque se le ordene su superior jerárquico. Si se lo ordena, cuidado, si le da esa instrucción, que se la dé por escrito para que usted se justifique, porque así de palabra, los que van a ser responsables directamente van a ser ustedes. No se puede coartar, no se puede limitar el derecho de petición. Por eso les dije, yo tengo toda la libertad de pedir lo que quiera, a quien quiera. Obviamente, pues se le tengo que pedir a la persona idónea que me puede en su momento dar lo que estoy solicitando, pero debo hacerlo por escrito, respetuosamente, y no significa, eso no es garantía segura de que se me vaya a otorgar lo que estoy pidiendo. Lo que sí tienen ellos la obligación es de recibirme y responderme. ¿Por qué no? No te vamos a otorgar o no te podemos otorgar lo que estás pidiendo por esto, me lo tienen que explicar, ¿de acuerdo? Esa es la esencia del artículo 8º, el derecho de petición. Entonces, no sé en qué momento se perdió la esencia jurídica de este artículo. El caso es de que usted va a algunas dependencias a entregar solicitudes y ni siquiera se las quieren recibir. No, es que nosotros no nos encargamos, hasta mienten algunos servidores. Oiga, vengo a solicitar la pensión de orfandad. No, pero ¿para quién es? Para mí. No, pero es que ahí dice la ley que pasando 25 años sí, pero necesito que me contesten en negativa para llevar esa constancia negativa de pensión y ya me liberen la FORE. No, pero es que no se la puedo aceptar porque usted no cumple. ¿Qué le importa? Recíbame. O sea, literalmente, así, o sea, tienen que recibir y luego ya la autoridad va a responder. Entonces, sugeridamente, compañeros, sobre todo los servidores públicos, lógicamente, no se puede negar a la recepción de una petición. ¿Ok? Petición. ¿De acuerdo? Y usted debe canalizarla inmediatamente a quien corresponda. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Comentarios? Ok. Artículo 9. El artículo 9 nos dice o nos habla de la libertad y derecho de asociación. ¿Qué significa esto? La Constitución Federal, compañeros, nos garantiza el derecho de asociarnos, de crear personas morales, de crear grupos, de alguna manera llevar a cabo una actividad, una finalidad social, lo que sea. Yo estoy muy agradecido con la vida y tengo un proyecto de abrir un centro de rehabilitación y lo abro, ¿ok? La ley no me va a poner ningún pero para que yo me asocie con otra persona. Mínimo son 2 para que se pueda constituir una persona moral, ¿ok? Una institución o dependencia, lo que sea.
Nadie me va a coartar o me va a restringir jurídicamente que lleve a cabo esa asociación, ese convenio, esa sociedad. Únicamente, así como en la libertad de expresión, lo único que debo garantizar es de que el fin, el giro, el objetivo, el propósito, la misión de esa asociación sea lícito. ¿De acuerdo? Antes, compañeros, ya no hay. Antes, aparte de ser lícito, la ley decía textualmente, y que no atente contra las buenas costumbres. Ah, caray, ¿qué se entiende por buenas costumbres? Pues buenos hábitos. Pues lo que yo considero buenos hábitos para ti son desagradables a lo mejor. Entonces había una interpretación muy abierta de lo que eran buenas costumbres. Entonces se decidió retirar el aspecto de buenas costumbres y generalizarlo en que sea lícito. ¿De acuerdo? Entonces, mientras lo que yo pretenda con otra persona, otro grupo de personas, establecer como sociedad, como asociación, como empresa o institución, como lo quiera llamar, mientras sea lícita, adelante. El artículo 9 establece esa libertad. Cuando ustedes se van a afiliar al sindicato en sus trabajos, ahí dice, el apego al artículo 9 constitucional que habla de la libertad de asociación es el fundamento generador de lo que en su momento fue la creación del gremio sindical. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el fundamento para crear cualquier tipo de persona moral legal. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, viene uno muy interesante. Muy interesante. A ver cómo andamos aquí, agentes de seguridad pública. Artículo 10 constitucional. Derecho a la posesión de armas de fuego. Posesión y en su momento adquirir la propiedad de un arma de fuego. El artículo 10 constitucional, compañeros, un paréntesis. Debo mencionarles que hay leyes reglamentarias de ciertos artículos constitucionales. ¿Por qué? Por lo complejo de lo que implica o regulan. Ejemplo, el artículo 3 constitucional que ahorita hablamos de una manera muy genérica. La educación mexicana es algo muy complejo, pero para eso existe la Ley General de Educación, que es la ley reglamentaria del artículo 3. ¿Me explico? El artículo 10, por lo complejo de su contexto, se apoya en una normatividad específica, que es la ley de armas y explosivos. ¿De acuerdo? Las armas de fuego, compañeros, así como los vehículos, hay distintos modelos, de distintas características, de distintos calibres. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un contexto general. Y entonces, jurídicamente, hacemos una clasificación, se hace una división. Jurídicamente, ¿qué armas son de uso exclusivo para los integrantes de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Guardia Nacional? ¿Okay? ¿Y cuáles son armas de fuego que en su momento son susceptibles de apropiación particular? Es decir, que un ciudadano, previo cumplimiento de determinados requisitos, puede hacerse de determinada arma de fuego. Todos tenemos el derecho, compañeros, a poseer arma de fuego. ¿Cuál es el fundamento? Yo sé que se viene la controversia polémica de que las armas son malignas, son para causar daño, ¿por qué las necesitas? Bueno, desgraciadamente, así se los voy a decir, desgraciadamente, la seguridad y los principios morales, o sea, la seguridad jurídica y los principios morales no siempre van de la mano. Si así fuese, existiría la justicia y no estaríamos aquí, no habría abogados, en el sentido de que no se violaría ningún precepto normativo. Nosotros, aunque seamos personas con principios morales muy apegados y respetuosos de la ley y
espacio, que respetamos la ley, hay gente que por distintas circunstancias, no importa cuál, pero el caso es de que llega a afectar el tejido social y nosotros tenemos todo el derecho de protegernos, proteger nuestra persona, proteger a nuestra familia y proteger nuestro patrimonio. Es un derecho constitucional. Y para proteger lo que acabo de mencionar, me asiste un arma de fuego. ¿Ok? Entonces, la misma Constitución establece, para que una persona pueda adquirir un arma de fuego y garantizar la protección de su persona, de su familia, de su patrimonio, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Para empezar, el arma la debe de adquirir en una armería o negociación autorizada para la venta exclusiva de armas de fuego. Aquí, en el estado de Chihuahua, no va a encontrar en ningún lado una armería como tal. Muchos le dicen, no te Safari, no. Se venderán armas deportivas, de municiones, de posta, pero la venta de un arma de fuego como tal, arma de fuego propiamente con las características legales que establece la normatividad, aquí no la va a encontrar, ¿de acuerdo? Las armas que en su momento andan circulando o que andan cambiando de manos, puede que en su momento sean legales, porque quien la adquirió fue hasta el lugar donde sí existe un negocio de esta naturaleza, adquirió y se le entregó, y es a lo que quiero llegar, el documento que garantiza y acredita la propiedad. Comprar un arma de fuego, legalmente hablando, es como comprar un vehículo. Cuando usted compra un vehículo, ¿cuál es el documento que ostenta o acredita que ahora usted es el propietario? La factura va endosada. Entonces, cuando usted adquiere un arma de fuego, también se le emite un registro, un documento, una constancia en la cual avala la propiedad de esa arma, de ese bien. ¿Hasta ahí vamos bien, compañeros? Sí. Pero para comprar un arma no es llegar a esa tienda, a ese negocio legalmente establecido. Buenas tardes, me vende por favor esa UCI 9 milímetros en automática, por favor. No. Usted tiene que llenar previamente un registro y se le va a hacer un estudio. Así como se hacen estudios socioeconómicos, se hace un estudio y usted autoriza. Cuando va a pedir un crédito también tiene que autorizar el aviso de privacidad para que pueda entrar al buró de crédito y checar ahí su situación. Usted autoriza, firma autorizando de que se haga un estudio de sus condiciones psicosociales, subjetivas. No le van a vender un arma a una persona que adolece de situaciones apegadas a la sociopatía, o que sea un psicópata, o que sea un delincuente en potencia, o que tenga una enfermedad mental que en su momento pueda privarlo de su conducta y el arma sea el dispositivo idóneo para hacer uso y ocasionar un homicidio o una lesión grave. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no cualquier persona puede estar autorizada para la compraventa. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes van a decir, me están restringiendo el derecho establecido por el artículo 10. Ha habido amparos por el artículo 10 de por qué no me permiten o por qué no me quieren vender un arma de fuego si no estoy comprando un arma de uso exclusivo del ejército, es un arma que sí está autorizada para posesión de un ciudadano, sí, pero mediante dictamen médico, psicológico, psiquiátrico de la autoridad competente para declararlo, usted no puede hacer uso de un arma de fuego. El mismo artículo 10 así lo establece. No se está restringiendo el derecho, sino que se está cumpliendo con esa excepción, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante analizar primero que sí tenemos todos tenemos el derecho a poseer armas de fuego. Se tienen que adquirir de manera legal, ¿ok? Les repito, ¿cómo se acredita la legalidad de la adquisición de un arma de fuego? A través del documento, la constancia que lleva a cabo el registro. En la práctica nosotros sabemos que circulan armas robertas, clandestinas, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Si yo le vendo un arma a la gente Ríos, ¿verdad?
pero hace una semana yo privé de la vida a la gente Cárdenas con esa pistola y él me la compra y se está haciendo la investigación y se da con el calibre y de alguna manera se llegan a enterar las autoridades que el agente Ríos tiene un arma con las características que se utilizó para la privación de la vida de la gente, y él, aunque no ni lo conozca, ¿quién es el principal responsable o sospechoso en primera instancia de ese homicidio? El que posee el arma. Principio general del derecho: la posesión presume la propiedad. ¿Ok? Entonces, en este sentido, compañeros, tenemos que cuidarnos. ¿Ok? La gente hace caso omiso esto que acabo de decir. Esto es muy exagerado. Llega a suceder una investigación de esta naturaleza. Es más, está como en los vehículos. Usted no se percata antes de comprar un vehículo, si no va a recaudación de ventas o a la fiscalía, de que tiene reporte o denuncia de que está robado, de que es robo, y lo detienen y usted lo compró de buena fe. Usted es el principal sospechoso. O cuando chocan y se dan a la fuga. Explíquenos eso. Pues si, por decir, si una persona tiene una colisión o un impacto, ¿verdad? Un choque, comúnmente conocido así, con otra persona y usted se da a la fuga, primeramente van a ir a dar con el propietario del vehículo y es el primer sospechoso. Ya de él se deslindarán las demás responsabilidades. A ver, yo choco y me doy a la fuga, entonces la autoridad toma cartas en el asunto, va primero Con el propietario. Que está el nombre del vehículo. Sí, ajá. Aunque no sea el propietario. Sí. a eso quería llegar. Entonces, ¿y si yo me doy a la fuga por cuestión de que me sentí miedo? ¿Qué procede? Primero el propietario en ese caso se tendría que, si no se encuentra al que iba conduciendo, el propietario del vehículo es el que se hace responsable. Yo le presto a usted mi carro y va y choca. Ujú. Entonces, ahí directamente, ¿quién va a ser responsable? Es como cuando van y pagan, que vamos y pagamos una multa y luego de repente, no, pero a mí no me multaron, le prestó a su hermano, a su tío, a su papá, tiene que pagar. Por eso, o sea, yo le presto a usted mi vehículo, choca y se da usted a la fuga y ahí deja el vehículo, buscan en la base de datos si está mi nombre, van y me van a buscar a mí. Sí. ¿A eso se refiere? ¿Sí lo entendimos? Sí. Ok, entonces, compañeros, esas situaciones homólogas aplican en consecuencia cuando adquirimos de manera ilícita, ¿de acuerdo? Entonces, ¿Cómo dijo que se llama la frase que dijo? La posesión. Presume la propiedad es un principio. es un ¿qué principio dijo? general del derecho. General. Ok, ya ven que siempre les manejo que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Hay que llevar ahí un glosario de principios y tecnicismos. La posesión presume la propiedad. ¿Ok? Si yo presto mi vehículo y quien lo va manejando es mi primo, pero al momento en que él está haciendo uso de él y la gente lo ve, se asume que es de él, aunque sea mío. ¿Me explico? La posesión presume la propiedad. Bueno, compañeros, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, ya sabemos entonces que para adquirir un arma de fuego tiene que ser una dependencia autorizada, cumplir con ciertos requisitos, se aprueban y entonces me venden el arma y con el documento que avala dicha compra. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Muy bien. El arma de fuego precisamente se adquiere por lo que establece el artículo 10, protección de mi persona, familia y patrimonio. Ok, ya tengo mi arma de fuego, ya la compré con todos los mecanismos legales, ya la tengo ahí en mi casa. Ok, está legalmente registrada, pero yo quiero llevarla, no sé, a darle mantenimiento con una persona que sabe hacerlo, pero vive al otro lado de la ciudad. Es decir, tengo que trasladar el arma de fuego legalmente adquirida con un título que me acredita efectivamente como tal el propietario y su registro debido, pero la voy a sustraer del domicilio para llevarla a otro domicilio, y en el trayecto de mi domicilio a mi destino, por ahí cometo una omisión de vialidad y la autoridad de vialidad me detiene y pues yo llevo inocentemente hacia la vista el arma de fuego, ¿ok? En su estuche, con su documento y todo.
o una unidad de seguridad pública se percata, ¿verdad? Como siempre están vigilando, alcanzan a ver de que yo así llevo el copiloto el arma de fuego, ¿verdad? Pero no saben que yo la llevo para darle ese servicio, ¿verdad? Ni siquiera la llevo para hacer uso de ella en campo abierto. Pregunta, agentes de seguridad pública, si en ese ejemplo ahí me detienen con ese arma de fuego, ¿qué es lo que procede? Pues primeramente la investigación. Tiene que tener un porte de arma, ¿no? Sí. Para poderla sacar del domicilio. Ujú. Sí, no sé Sí, si pues no te se la la dan, detienen. te la dan cuando Exactamente. adquieres el arma. Por Pero eso es cuando... diferente, es diferente, o sea, Ajá, tienes que hacer un trámite diferente de la comprar el arma a tu porte de sí, arma. sí, te dan un porte para Exactamente, poderla eso es a lo portar. que quiero llegar. Agentes de seguridad, ustedes deben tener como una cédula, una credencial, ¿verdad? En la Sí. cual ustedes están autorizados para portar El arma. arma de fuego. Ajá. ¿Ok? Precisamente a esto quiero Nosotros llegar. no la podemos portar, sino cuando tú vas con el armero, con el banco de armas, Mire. si uno no presenta Permítame. esa, no se la dan. ¿No? Si no la lleva, no se la dan. Muy bien. Fíjense, muy bien. Exactamente. Una cosa, compañeros, jurídicamente es los mecanismos para yo ejercer mi derecho a la posesión de un arma de fuego, para la protección de mi persona, familia y patrimonio. ¿De acuerdo? Si yo quiero llevar el porte del arma, necesito una autorización y un documento que acredite tal acto. De lo contrario, aunque exista una buena fe, aunque jure y perjure de que yo nada más la saqué del domicilio para hacerle un mantenimiento y lo demuestre, mira, es que no dispara, es lo que le van a... No importa. Se necesita dar aviso en un momento dado a la autoridad, y esto muy pocos agentes, por eso no sé si hay conocimiento de los presentes, se hace una custodia. Ujú. Una cadena de Seguridad pública, custodia. necesito trasladar un arma de fuego para llevarla a cierto lugar, a un mantenimiento. Uno, agente de seguridad pública, toma constancia y lo custodia, toma el arma y la lleva, y entonces se percate que realmente se hace para esos efectos, cuando no se tiene el porte. Ujú. Ahora que va a haber, pues no sé si ya pasó que van a canjear armas por, ¿qué? Dinero, despensa, o despensas. Muchos preguntan, me voy a adelantar, ¿y ahí por qué no hay bronca? ¿Por qué? Pues si ahí va todo el mundo. Porque de eso se trata, lo que quieren es retirar, sacar de circulación. ¿Ustedes creen que esas armas, bueno, no puedo garantizar, del 100%, lo que sí puedo decir es que el 90% no puede acreditar con documental la propiedad, o sea, son armas que se han adquirido de manera clandestina o ilícita. Entonces, esos proyectos precisamente se hacen abiertos a la ciudadanía para que se entreguen esas armas, se otorgue un beneficio, sin que tengan problemas legales, y poco a poco, entre comillas, ir sacando de circulación esas armas de fuego. ¿De acuerdo? Agentes de seguridad, ustedes ahorita están en asesoría, no están en servicio, pero traen su documento. Ustedes pueden portar armas que no estén en turno. No. No pueden portar, pero si traen su documento. Sí, sí, puede. Sí, se Sí, puede. pero tenemos reglamentos. Es un reglamento Internos. interno que no vamos Ajá. Por ejemplo, yo ahorita Sí, ando basados en trabajando, nuestro pues, reglamento. yo El le- reglamento no nos lo permite, los estatales, los federales, entonces ellos se llevan los armamentos a sus casas. Es que ha sido por situaciones que se han presentado donde años atrás, no sé cuántos, porque yo prácticamente tengo 10, 13 años dentro de la corporación, como se han ido renovando los reglamentos, las leyes. ¿Por qué? Porque se suscitaron casos años atrás donde los mismos oficiales, independientemente si eran federales o municipales, pues se suicidaban con el arma o cometían suicidio. Por eso ya no se deja que nosotros nos las llevemos a nuestras casas. Ok, pero ustedes me están hablando del arma de fuego que se les proporciona para el ejercicio de su función. Así es. Si usted ha adquirido un arma como cualquier otro ciudadano, por todos los mecanismos legales, y trae el porte para llevar en su persona, No la podemos traer. Si es la mía, no la puedo traer con ese porte. Ajá. No, pero con un porte del arma en específico sí se puede Del arma portar. personal, sí. punto. El porte tiene que registrar la individualización. Sí, como de los el taxis se tiene que y los describir, vehículos. se tiene que describir de qué arma, cuáles son las características del arma de fuego,
en cuestión, ¿cierto o no? Sí, sí. Porque yo Sí. puedo traer, digamos, no, pues ya tengo mi porte, entonces venga, yo No, voy no, a cargar atrás, una. atrás viene la clasificación, la Ajá. serie y todo. Ahí viene el Ya código, está en el QR, QR, sí te salen sale los la placa. calibres Sí. que puede cargar. Ujú. Entonces, si yo, en este mismo ejemplo, se me hace una revisión y se me encuentra un arma y no corresponde al registro del documento, Cárcel. Pues ahí en ese momento está yo me estoy haciendo cometiendo acreedor delito. a las sanciones correspondientes. Sí. Entonces, esto es muy importante, compañeros, por eso lo estoy manejando. A lo mejor para ustedes es algo común, ¿verdad? Pero tenemos que explicarlo para todos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que sean armas deportivas es distinto el traslado y la aportación. Sí, A eso ahorita voy a llegar para que no se me adelante. Cuando se trata de cacería y todo sí, ese es tipo, diferente. es diferente. Vamos por partes. Entonces, compañeros, díganme. Hasta hace mucho nos dieron una conferencia un abogado que decía que el vehículo era extensión del domicilio. ¿Es cierto eso? Si fuera el caso, entonces sí puede traer uno el arma en el vehículo. Qué buena pregunta. Me iba a abstener de explicar esa parte porque yo soy partidario de esa afirmación. El vehículo sí es una extensión del domicilio. Mientras sea usted el propietario, lógicamente, ¿verdad? Titular. Que porque el vehículo anda en la vía pública, su casa también está en la vía pública, está construida en la vía pública. O sea, no sé por qué insisten en eso. Ojo aquí, volvemos a lo mismo. Para la portación, posesión del arma de fuego, el vehículo tiene un uso específico. ¿Cuál es el uso específico de los vehículos automotores? Privado. Traslado de las personas a moverse. ¿Ok? ¿Cuál es el fin constitucional del arma de fuego? Protección de tu persona, familia y patrimonio. ¿Ok? Pero debe estar bajo un resguardo y tu responsabilidad. Casa resguardada. El vehículo es una extensión de mi domicilio. Yo saco el arma y si por el hecho de meterla al vehículo es como si estuviera en mi casa. Digo yo, no. En este caso, no puedo mezclar dos esferas jurídicas que llevan intereses diferentes. ¿Cómo se explica esto? El vehículo es una extensión de su domicilio, sí, pero la autoridad sabe que no puede haber persona con arma de fuego, salvo que tenga porte. Volvemos a lo mismo. Obviamente, si usted acredita el porte, no hay ningún problema. Obviamente, pues va a trasladar, se va a mover con el arma, pero va a poder acreditar. Pero si usted no tiene el porte y anda moviendo un arma de fuego, no puede evadir esa responsabilidad, aludiendo de que no puede la autoridad intervenir porque el vehículo es una extensión. Ahí sí, porque la aportación o posesión ilegal de un arma de fuego se considera delito grave y es una intervención de acto de molestia de oficio. Y lo que es de oficio es de interés público y es una excepción a la regla del principio de legalidad que ahorita les voy a explicar en el artículo 16, que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, posesiones, vehículo en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay que ser muy claros y no confundirse. Una cosa es de que mi vehículo es una extensión de mi domicilio, no puede llegar el agente Ríos, ¿verdad? Si es de vialidad y me hace el acto a meter su mano a quitarme así la brava las llaves, porque yo le quiebro un dedo. Y es como si se estuviera metiendo a mi casa. Claro, todo acreditado, me tengo que manejar esos ejemplos para que me entiendan. O sea, no puede disponer sin una justificación emanada de una autoridad competente para hacer el acto de autoridad. Pero ahí es una cosa muy distinta, ¿me explico? Aquí es simplemente para poder garantizar o querer evadir, pretender evadir, protegiéndome con lo que establece el dominio del domicilio. Eso no es permitible, ¿eh? Cuidado con eso, porque cuando recién estamos estudiando queremos jugar la parte. No me lo dicen, pero yo lo sé y yo lo hice, o sea que no me la van a contar. Buscamos la manera, compañeros, buscamos la manera de cómo protegernos, salirnos, hacer lo que queremos y de pasada justificarnos con la misma ley. Este es un ejemplo muy claro. Pero subo mi carro es una extensión de mi domicilio y ninguna autoridad va a poder hacer nada, claro que sí. En este caso, en este ejemplo específico, ya le expliqué en qué situaciones no se debe, porque a pesar de que no se debe, sí se hace en la práctica. Ahí están los retenes.
los actos de molestia. Nadie se ampara, nadie hace nada, pues ahí van a seguir, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es lo que dice la ley, otra es la que se manifiesta en la práctica. Y la más importante, lo que le da vida, la actuación de nosotros, ya sea actuación pasiva o actuación de ignorancia. ¿Ok? Se quejan de las autoridades y efectivamente algunas obran mal, pero no hacen nada al respecto por los mecanismos idóneos. Se toma como que entonces está conforme con la actuación. ¿Ok? Es una aceptación tácita. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Sí quedó? Sí. Muy bien. ¿Otra pregunta que tengan hasta aquí? Bueno. Los agentes de seguridad pública, los integrantes de las Fuerzas Armadas, por sus funciones, lógicamente, están autorizados y es parte de su trabajo, la aportación de armas de fuego. Ya ahorita vimos ahí, no sé dónde el documento de la gente. Con eso se acredita. Muy bien. Sin embargo, compañeros, hay también, por disposición jurídica, ciertas armas que, aunque yo cumpla como ciudadano con los requisitos para adquirirla, no se le puede vender a un ciudadano, sino que ese es de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Por su naturaleza, por la funcionalidad específica que tiene ese elemento, a comparación de lo que sería garantizar la protección de mi persona, de mi familia y de mi patrimonio. ¿Ok? Entonces, las armas que sean de uso exclusivo del Ejército se consideran de posesión ilícita para el ciudadano. Si usted porta o tiene en posesión un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, de las Fuerzas Armadas, se toma jurídicamente hablando como si fuera una posesión ilícita. ¿Ok? Porque esa arma nada más la puede poseer un elemento de los que acabo de mencionar. Todo eso se encuentra en la ley de Armas de armas fuego de de ahí viene contemplado, ¿de acuerdo? Entonces, compañeros, mucho cuidado con esos aspectos. El arma la más ilícita de todas, por así decirlo, es la más común. ¿Cuál es? La 9 milímetros. Vemos la 9 milímetros. Es tan común escuchar y ver 9 milímetros que pensamos que es un arma legal. Es mega ilegal, es mega ilícita, ¿no? Las 9 milímetros, pero bueno. Muy bien. Nosotros la Compañeros, bien, todavía no terminamos con el artículo 10. Continúa estableciendo este artículo. Ya vimos qué mecanismo para adquirir un arma de fuego, consecuencias en caso de que no se apegue a lo que marca la ley. Siguiente. La misma Constitución garantiza la libertad, el derecho de esparcimiento, de recreación, de realizar, de ejercer actividades deportivas, artísticas, culturales. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro de ese contexto tenemos una actividad muy atractiva que incluso se considera deporte en distintas modalidades, que es la cacería. ¿Ok? La cacería es una actividad, unos le llaman deporte, otros le llaman actividad recreativa, otros le llaman una infamia en contra de los animales, derechos de los animales. Bueno, involucra muchos contextos. El caso, específicamente en cuanto a la posesión y uso de arma de fuego, la cacería está autorizada, sí está regulada, ¿ok? Pero para poder usted en su momento ejercer su derecho a la práctica de cacería, tiene que contar también con un documento que acredite la relación de su intención o preferencia por practicar ese deporte, esa actividad, ante una institución registrada para esa actividad. Usted tiene que tener una membresía, tiene que estar inscrito, ¿verdad?, en una institución, en una persona moral que lo acredite como miembro activo de ese club de cacería, por decir algo, ¿de acuerdo? Y ese club de cacería se va a encargar de canalizarlo también
para, dependiendo de la temporada, del lugar o las preferencias en las que se va a llevar a cabo la práctica de esa actividad, donde usted pueda llevar armas especiales para hacer dicha actividad. Ahí, quien está cumpliendo con su membresía, su registro, puede llevar, sobre todo llevan rifles que, ¿cómo decirlo?, físicamente son muy... Se escoge el arma, depende del animal. Exactamente, se tiene una, como, ¿cómo decirlo?, un catálogo de qué tipo de arma se utiliza en base a la cacería del animal y la actividad en sí. El caso a lo que quiero llegar es de que yo, acreditando que soy miembro activo de ese club con los documentos necesarios, puedo poseer y portar, obviamente, armas para uso exclusivo de esa actividad. Por eso muchas veces vemos que cuando una temporada sacan hasta 10 rifles. ¿Por qué llevas tanto? Porque tengo el derecho y voy a usar para este tipo de animal, voy a usar este calibre, para este otro voy a utilizar esto. Ok, es una actividad recreativa regularizada y supervisada. Ok, no se da en cualquier lugar, no se da en cualquier día. ¿Ok? Y se tiene que llevar un minucioso registro, ¿de acuerdo? Por eso es una aparente excepción, pero no, está establecida en el artículo 10 bajo este contexto, ¿de acuerdo? Fuera de ahí, compañeros, no se puede llevar a cabo posesión, mucho menos uso de arma de fuego. Simplemente cuando legalmente es adquirido es para proteger mi persona, mi familia, mi patrimonio o el patrimonio de terceras personas, si mi trabajo en eso consiste, si soy un vigilante, si soy una persona, un velador, ¿verdad?, que me toca el turno nocturno y cuidar una institución, un edificio, una dependencia. La misma dependencia me puede proporcionar un arma de fuego, pero registrando el uso exclusivo para el turno, para lo que es la función, ¿de acuerdo? Nada más. En el caso de los agentes, pues para el ejercicio de sus actividades, sus funciones. ¿Preguntas? Ok, una tarea aquí, por favor, referente al artículo 10. ¿A qué se le considera? ¿A qué se le consideran armas blancas? Estuvimos hablando de armas de fuego, ¿eh? La tarea es: ¿a qué se le consideran armas blancas y cuál es su reglamentación legal? Reglamentación legal. Compañeros, lógicamente que todo esto que estamos explicando es en apego a la ley, ¿verdad? En la práctica, pues, muchos, no sé si ustedes, pues, tienen 2, 3 armas ilícitas, y ahí las tienen, y bueno, ¿eh? Entonces, para no confundir, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, compañeros? En los estados del norte, en general, desde Tijuana, tenemos el primer lugar en armas ilegales que entran de una manera muy fácil al país por nuestras fronteras. ¿Alguien de ustedes sabe dónde conseguir clandestinamente armas de fuego aquí en Delicias? Aunque nos digan. No se crean, se está grabando. Muy bien. Bueno. Nos graban. Ok. Que se borre. Bueno, continuamos, compañeros. Artículo, no sé si tengan alguna pregunta sobre el artículo 10. ¿Todo bien? Ok, artículo 11. Libertad de tránsito. Ya nada más quiero avanzar con el artículo 11 y 12 y luego ya le damos seguimiento si buscan más por el tiempo, como quieran, ¿eh? No hay problema. Artículo 11, libertad de tránsito. Compañeros, todos podemos viajar por el territorio mexicano, de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, oeste a este, en toda dirección, en todo lo que es la jurisdicción territorial, sin problema alguno, siempre y cuando cumplamos o
reunamos los requisitos administrativos para desempeñar o ejercer dicho derecho. Para manejar un vehículo automotor, sí, yo sé manejar y puedo agarrar cualquier vehículo mientras sepa manejar, pero a mí se me exige que tenga una licencia de conducir, que el vehículo esté actualizado, que esté al corriente en sus adeudos, sus pagos fiscales, que tenga un seguro, ¿verdad? Todas esas cuestiones administrativas yo las debo de cumplir y están reglamentadas. Aquí, ¿cuál es la esencia del artículo 11? Ninguna autoridad, ninguna institución o persona puede restringirme el derecho a transitar libremente por el territorio o solicitar un lucro, un recurso económico. Aquí viene la pregunta, oiga, pero ¿cómo si la caseta, si para ir a tal lugar se tienen que pagar 3 casetas, como que yo puedo entonces ejercer? Y hay videos, ustedes pueden ver en YouTube, gente mal informada que no, es que el artículo 11, pero no lo están interpretando bien y por eso están las consecuencias. No voy a ir yo a retar a la caseta o a quien esté ahí y pasarme y sin pagar y que no haya consecuencias. Ahí les va. Primero, en toda la República Mexicana, sin excepción, para poder transitar, existen 2 tipos de carreteras: la libre y la de gota. Hay lugares donde no hay cuotas, ¿ok? Pero sí está obviamente lo que es un trayecto de carretera para viajar de manera gratuita, que es la libre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el ciudadano tiene voluntariamente la decisión, aquí viene la parte importante, voluntariamente tiene la decisión de ejercer este derecho sin que le cueste un solo peso. Bueno, pues obviamente lo que es el trayecto, ya la gasolina, eso pues punto y aparte. A lo que me refiero de transitar sin que ninguna autoridad le solicite una retribución para dicha actividad, dicha acción, váyase o viaje por la libre. Oiga, pero es que las libres están muy feas, están muy descuidadas. Bueno, ya ese es punto y aparte, por algo es así. Usted quiere viajar en una carretera con mantenimiento constante, de una manera segura. ¿Y a qué me refiero de manera segura? Asegurada, con un seguro, váyase o viaje por caseta. Pero ese plus, por eso se cobra. Las casetas, compañeros, muchos no lo saben, el trayecto de una caseta, al momento en que se paga, genera un seguro. Ese tiquetcito que nos dan al pagar la caseta es un seguro, léalo bien. Si usted en el trayecto, pasando la caseta, le sucede un percance, un incidente, usted se ampara con el ticket que pagó en la caseta. Eso es. Entonces, bajo esa coyuntura, se genera... ¿Vale? Batalla porque le paguen a uno, pero sí pagan. Sí, bueno, eso ya será otra cuestión más, pero a lo que voy, esa es la justificación por la cual se debe llevar a cabo el pago al momento de querer viajar por una caseta. ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente quiere forzosamente viajar por la caseta sin pagar, ¿verdad? Y abogados, a mí me ha tocado ver, es que soy abogado, soy licenciado en Derecho y el artículo 11 constitucional establece la libertad de tránsito, así que con permiso, y ahí ustedes si me detienen o hacen algo al respecto y me impidan hacer uso de mi derecho de libertad de tránsito. No se puede porque en ese momento usted voluntariamente no se le está obligando a que transite por la vía de caseta. O sea, no existe una coerción por parte de la autoridad a que usted viaje. Ahí está la libre y siempre va a estar la libre. ¿Ok? Usted está decidiendo. Es como cuando usted va a adquirir un servicio. Nadie lo obliga, pero si lo quiere adquirir, sabe que va a tener que pagar. ¿De acuerdo? Veanlo desde esa perspectiva. No es lo mismo, no confundan
el respeto y la garantía de un derecho de tránsito que allí estaba muy feo, ¿no? Ya eso no lo discuto con las carreteras de vía libre, pero otra es querer no responder ante el uso de una carretera por medio de la caseta. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. La única manera, ya para terminar este artículo, la única manera en la que usted sí puede transitar por toda la República, incluyendo carreteras donde se tiene que hacer el pago de caseta, es caminando. O sea, si usted ya sale a correr, ¿verdad? Digamos, y llega aquí a la caseta de socios, no va a tener que pagar para correr, obviamente, caminando o por bicicleta. Bicicleta, no sé cómo se le llama a lo que son patines y... ¿cómo se le llama? Patín del diablo. Es uno como una T. Sí, bueno, de alguna manera donde el instrumento se pueda considerar de viaje personal, deportivo o recreativo. Bicicleta, como le llaman, patín del diablo, patines y caminando. ¿Okay? De motocicleta para arriba se genera ya el pago por caseta de lo que es el vehículo de automotor. ¿De acuerdo? Automotor. Vehículo de automotor. ¿De acuerdo? Si está claro, compañeros, no quiero que vayan a ir a practicar erróneamente el ejercicio de el derecho de tránsito a las casetas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? Sí. Muy bien. Artículo tercero. Dijimos que íbamos a llegar hasta... Perdón, tercero, pues. Ándale, el 12 ya me estoy brincando. Prohibición de títulos de nobleza en México. Sencillo. ¿Se acuerdan cuando vimos el atributo de las personas físicas y morales en cuanto al nombre? Sí. El nombre que no se puede constituir por más de 2 sustantivos, y también ahí se establece que no puede ser o no se puede estructurar por títulos de carácter religioso que emanan precisamente de esta disposición. No se puede otorgar a ninguna persona, compañeros, un título subjetivo que le dé una personalidad que en nuestro sistema no se reconoce. Yo no puedo ser el conde rubio, por más que quiera. ¿Sí me explico? No puedo ser el conde rubio. Entonces, el título de conde, si quieren investigar qué es lo que implica conde, investiguenlo de tarea, ¿verdad? Por eso quisiera ser conde rubio. Entonces, no, eso sería en cuanto a título, ¿verdad? Tampoco puedo, prevalecer, con un título hereditario. Soy Armando II. O sea, no se permite porque la Constitución establece que ese tipo de título de nobleza o de cuestión, porque ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el problema? O sea, pues si el que se va a llamar conde soy yo, ¿a usted qué le importa? Sí, pero eso adolece a que se atente contra el sistema jurídicamente reconocido por el Estado mexicano. ¿Cómo va a ser posible si el sistema jurídico y político mexicano establece un gobierno federal y una persona se atribuya un título de nobleza o de gobierno distinto al sistema que se implementa aquí en nuestra nación? ¿Sí me explico? No se puede, o sea, es ilícito, no pueden prevalecer situaciones de un sistema que no se está aplicando en un territorio determinado. El sistema es monárquico. ¿Perdón? El sistema es monárquico. En este caso, el sistema del título de conde, nosotros somos un sistema presidencialista federal, ¿verdad? Entonces, yo no puedo llamarme ni autoproclamarme conde, un título que tiene su origen en otro sistema diferente al reconocido por la Constitución en el territorio mexicano. ¿De acuerdo? Esa es la fundamentación, compañeros, de dicha prohibición. ¿Alguna pregunta? No. Ok, compañeros, vamos a dejar pendiente entonces para la siguiente clase 2 cosas. A ver, pónganme atención, por favor. Primero, que se corte la evidencia si son tan amables.